Hola a todos, mi nombre es Carlos y en este video les explicaré la ciencia detrás de las imágenes de rayos X. Hoy en día es muy común que si vamos al médico por alguna caída o algún golpe, nos diga que es necesario tomarnos una radiografía. El procedimiento parece bastante sencillo, nos entran a un cuarto donde nos apuntan con un dispositivo misterioso, nos quedamos quietos por un par de segundos y listo, ya está nuestra radiografía. Sin embargo, para llegar a este punto han sido necesarios cerca de 120 años de investigación científica. Todo comenzó en 1895, cuando en su laboratorio el físico alemán Wilhelm Röntgen cubrió el tubo de rayos catódicos con el que experimentaba con un manto para ocultar la luz visible. Al cubrirlo, notó que en una pantalla con una placa de platino y cianuro había un pequeño resplandor. Cuando apagaba el tubo, el resplandor desaparecía. El descubrimiento fue inquietante, pues significaba que había un tipo de rayos que lograba sobrepasar el manto, algo impensable hasta el momento, y por su extraña procedencia los denominó rayos X. Röntgen continuó con sus experimentos y notó que dichos rayos lograban penetrar otro tipo de materiales como el papel, la madera y el aluminio, pero no algunos como el plomo. También notó que al poner su mano entre el tubo y la pantalla lograba ver la sombra de sus huesos, por lo que tuvo la idea de imprimirla en una placa fotográfica y creó así la primera radiografía de la historia. ¡Ey, alto! Un momento. ¿Cómo así que un tubo de rayos catódicos? ¿Cómo así que los rayos lograban penetrar unos materiales pero otros no? ¿Cómo así que imprimirla en una placa fotográfica? Pues bueno, estas tres preguntas son las que nos interesa responder para entender cómo funcionan las imágenes de rayos X. En general, cuando se toman imágenes médicas con cualquier tipo de partículas, el proceso es el mismo. Se tiene una fuente que emite, un obstáculo que por lo general somos nosotros y un detector para reproducir la sombra que deja el obstáculo. Empecemos por entender qué son los rayos X y cómo se emiten. Los rayos X, al igual que la luz visible, son un tipo particular de onda electromagnética, solo que por sus características nuestros ojos no las logran percibir. Se denominan ondas electromagnéticas porque son campos eléctricos y magnéticos que viajan juntos en forma de onda. Pero no compliquemos la cosa. Las ondas electromagnéticas se clasifican en el espectro electromagnético de acuerdo con su energía. Aquí tenemos que entender un par de conceptos sobre las ondas. La frecuencia es el número de ciclos que realiza la onda en un segundo. La longitud de onda es la distancia entre pico y pico de la onda. La energía es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. Es decir, entre mayor frecuencia, mayor energía, y entre mayor longitud de onda, menor energía. Echémosle un vistazo al espectro electromagnético. Según los rangos de su longitud de onda y su frecuencia, las ondas se pueden clasificar en 7 grupos grandes: las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Los rayos X son entonces ondas electromagnéticas con una longitud de onda del orden de 10 a la menos 10 metros, cerca del tamaño de los átomos, y con una frecuencia de 10 a la 18 Hz. Es decir, son unas de las más energéticas que conocemos. Volvamos a lo que nos interesa. La forma más común de producir los rayos X es a través de un tubo de rayos catódicos. Un tubo de rayos catódicos es un tubo de vacío en el que se desprenden electrones del cátodo y colisionan contra los átomos del ánodo. Recordemos la estructura del átomo que aprendimos en el colegio. Un núcleo compuesto por protones y neutrones y unos electrones orbitando alrededor de él. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa. El ánodo y el cátodo no son más que dos placas metálicas, de cobre por ejemplo. El ánodo está cargado positivamente, es decir, con más protones que electrones, y el cátodo está cargado negativamente, es decir, con más electrones que protones. En 1880, Thomas Alva Edison descubrió que, al calentar un material, lo que se denomina suministrar la energía térmica, sus electrones adquieren cierta cantidad de energía, por lo que empiezan a moverse dentro del material. En este caso, el cobre se calienta por la energía que le suministra la corriente. Cuando esta energía adquirida es suficiente, logran desprenderse del material los electrones. Como el ánodo está cargado positivamente y como cargas opuestas se atraen, entonces los electrones se moverán hacia él. Una vez los electrones se chocan con el ánodo, los rayos X se producen de dos formas. La primera se denomina radiación de frenado y se da cuando los electrones se desaceleran, es decir, alteran su velocidad debido a los núcleos de los átomos, que como tienen protones y neutrones, su carga neta es positiva y atraen a los electrones. Algunos de ustedes habrán aprendido en el colegio que la velocidad de un objeto es un vector. Un vector no es más que una flecha en el espacio con una magnitud, es decir, un número, y una dirección, es decir, hacia dónde apunta la flecha. No es lo mismo moverse a 30 km por hora hacia la derecha que hacia la izquierda. Pues bien, cuando los electrones pasan cerca de los átomos, la flecha que nos indica su velocidad cambia de dirección, pues apunta hacia donde la partícula se está moviendo. Este cambio en la dirección de la velocidad es la que ocasiona la desaceleración. Como la radiación se emite cuando se aceleran o desaceleran partículas cargadas, en nuestro caso se emiten rayos X. La segunda forma de emitir rayos X es por la transición de electrones de niveles de energía más altos a niveles de energía más bajos. Recordemos nuevamente el modelo del átomo que vimos en el colegio.
Tenemos en el centro el núcleo y los electrones orbitando a su alrededor. Las órbitas más internas representan niveles de energía más bajos y las órbitas externas representan niveles de energía más altos. Asimismo, existe un límite de electrones para cada órbita. La primera, por ejemplo, puede tener máximo 2 y la segunda puede tener máximo 6. Veamos el caso del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene 6 electrones, 2 en el primer nivel y 4 en el segundo nivel. Hoy en día sabemos que esos 4 electrones del segundo nivel no tienen necesariamente la misma energía, pero para no complicar nuestro modelo supondremos que sí. Esta estructura del átomo de carbono es así porque las partículas encontraron en ella una forma estable, es decir que si hacemos una pequeña alteración a su estructura, lo más probable es que algo suceda para que retome su forma estable. De la misma forma, este principio de estabilidad implica que primero se llenan los niveles de menor energía y progresivamente se van llenando los demás. No sería estable que en el átomo de carbono hubiera un electrón en la primera órbita y 5 electrones en la segunda, si hay un espacio disponible de menor energía. Con esto claro, retomemos lo que sucede dentro de nuestro tubo de rayos catódicos. Habíamos dicho que se emiten rayos X por transiciones de nivel de los electrones. Pues bien, estas transiciones se producen porque los electrones que se desprendieron del cátodo llegan a chocar con los átomos del ánodo, y cuando chocan con electrones de estados de energía bajos, los desprenden. Esto crea un hueco en esos niveles y como a la materia le gusta la estabilidad, llegarán electrones de órbitas superiores a cubrir esos huecos. Sin embargo, esto no sucede repentinamente. Seguramente habrán escuchado alguna vez del principio de conservación de la energía. Según él, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Es decir, que los electrones que tienen una energía superior no pasan a niveles de energía más bajos así como así. Tienen que perder un poco de su energía para poder cumplir la condición de energía de esa órbita. Para cumplirla, resulta que emiten energía en forma de rayos X. Veamos ahora qué pasa después de que salen de la fuente. Las ondas electromagnéticas o fotones, como los denominó Einstein, interactúan con los electrones del cuerpo humano de 3 formas, mediante el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton o la producción de pares. Por el nivel de energía de los rayos X, solo se pueden producir los dos primeros. El efecto fotoeléctrico sucede cuando un fotón se encuentra con un electrón y le transmite toda su energía. El fotón desaparece y el electrón traduce toda su energía en energía cinética, es decir, en movimiento. Por otro lado, el efecto Compton sucede cuando el fotón choca con el electrón, pero no le transmite toda su energía. El resultado es un electrón con cierta energía cinética y un fotón con menor energía que el incidente. Ahora bien, en el cuerpo humano, los huesos absorben gran parte de la radiación, mientras que los tejidos blandos, como los músculos, la grasa y los órganos, permiten que los rayos X pasen a través de ellos. Esto es posible gracias a los átomos que los componen. Los huesos tienen una densidad mucho mayor, pues están compuestos en su mayoría de fósforo y calcio, mientras que los tejidos blandos tienen menor densidad, pues se componen principalmente de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Remontémonos a la tabla periódica para entender esto. El calcio y el fósforo tienen número atómico 20 y 15 respectivamente, es decir, el calcio por ejemplo tiene 20 protones y 20 electrones. Mientras tanto, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno tienen número atómico 6, 7 y 8 respectivamente. Remontándonos a la interacción de los fotones con la materia, los tejidos blandos tienen muchos menos electrones que puedan interactuar con los rayos X, es decir, al pasar a través de ellos, los rayos X pierden muy poca energía y logran seguir su camino. Mientras tanto, en los huesos pierden prácticamente toda su energía, se desaparecen. Con los fotones que lograron atravesar y los vacíos que quedaron por aquellos que fueron absorbidos por los huesos, es que podemos generar la radiografía que revisa el doctor. Las películas fotográficas están compuestas de una capa de material sensible a la luz, como el bromuro de plata. Dicho material, al ser golpeado por un fotón, se oscurece. Es por eso que las zonas con menos interacciones de los fotones con el cuerpo se ven oscuras y los huesos, que absorbieron prácticamente toda la energía, se ven más claros y se logra distinguir su forma. Así, hemos concluido toda la ciencia detrás de las imágenes de rayos X. Espero hayan disfrutado de este video.